Un cordial saludo para todos. Soy Ana Judy Bolaño Salazar, estudiante de tercer semestre de la Universidad Minuto de Dios. Hoy les hablaré de la historia del arte universal, sus diferentes momentos, características, cómo se desarrollaron sus obras, los contextos y actores más destacados. El arte ha variado a lo largo de la historia. Sabemos que la humanidad ha hecho arte desde el inicio de su existencia hasta hoy. De esta manera explicaré la historia del arte universal. Prehistoria. Es la primera vez donde el hombre se expresa artísticamente. El Homo sapiens sapiens es el principal autor. En la Edad de Piedra nace el arte paleolítico, el arte de las cuevas y el rupestre. ¿Cómo lo hacen? Pintando en cuevas imágenes de animales, de caza y de recolecta. Se conocen como pinturas rupestres y se encuentran en todos los continentes del mundo. Ejemplo, la cueva de Altamira. Tallan pequeñas esculturas como la Venus paleolítica. Se pensaba que era una diosa de la fertilidad. Descubren y aplican el cobre, hierro y bronce. Se levantan las primeras obras arquitectónicas donde cogen grandes piedras y hacen menhires, dolmen y cromlechs para entierros o fines astronómicos. Como ejemplo está el Stonehenge. Muestra los beneficios de la agricultura y de dar al hombre una condición de sedentario. En el transcurso del tiempo, el arte se va desarrollando junto con las primeras civilizaciones. En Mesopotamia, llamada así por los griegos, comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, utilizaban ladrillos dado para construir sus ciudades, edificios escalonados como la de Babilonia, ejemplo los jardines colgantes. Aparece la escritura cuneiforme y las figuras de alabastro, que fueron las primeras obras sumerias. Se construyeron los colosales de Ur o Torre de Babel. Egipto. El arte está envuelto en un toque de misterio, conocida como el regalo del Nilo según Heródoto. Los jeroglíficos se descifraron hace 2 siglos. La arquitectura es colosal y construyen enormes templos para un dios en particular. Los personajes más destacados fueron Nefertiti, Akenatón, Cleopatra, entre otros. Se destacan la perfección de sus obras, vocación de eternidad. Levantan tumbas formando pirámides, las principales son Keos, Kefren y Miserinos. Los templos y tumbas están decorados por dentro y por fuera con pinturas preciosas y coloridas, con la ley de frontalidad y jerarquía de tamaños. Esta cultura no tuvo escritura, con producciones artísticas de limitado alcance vinculada a mitos y creencias que tienen relación con la naturaleza y el hombre. La máscara viva es la que le da intención de movimiento y la música en sus rituales. La representación de la vida misma explicando su significado, forma y color. Conservan muchas expresiones artísticas a través de las máscaras que han permanecido en la memoria del hombre hasta la actualidad. En la escultura, la expresión artística es más compleja, tanto en África como en Oceanía, trabajada en madera con un sentido religioso. Las estatuarias poseen grandes cabezas y ojos, destacando otras partes del cuerpo como los genitales y el ombligo. América Centro y Sur. Cuenta con ciudades y arquitecturas monumentales, piezas escultóricas con relieve, desarrollando una visión pictórica, al igual que la orfebrería con un alto nivel. Es una sociedad más desarrollada, con conocimiento de la escritura, donde las culturas mayas, incas y aztecas tuvieron índices más altos con un calendario propio de medir el tiempo. Teotihuacán, la ciudad de los dioses en México, una de las maravillas del mundo y una de las mayores ciudades del continente americano, con claras funciones ceremoniales y administrativas. Su arquitectura es religiosa y civil. Las ciudades mayas ofrecen la imagen más potente de la cultura. Se destaca en Palenque un palacio construido en una terraza artificial en el templo de las pinturas de Bonampa, donde se registran escenas ceremoniales y bélicas.
Los mayas y los toltecas dieron lugar a un brillante periodo artístico. Coincide con el Viejo Mundo, que se denomina románico, y primer arte gótico. En América del Sur, el Imperio Inca construyó colosales obras como la ciudad de Machu Picchu, cuya finalidad es desconocida. Inspiró a Pablo Neruda con su poema Alturas de Machu Picchu. América y Oceanía. El arte de África Negra y Oceanía irrumpió en el arte occidental bruscamente con sus esculturas de arte religioso y el mundo expresivo de las máscaras. Se destacaron las cavernas de los antepasados excavados en roca viva. En la isla de Pascua encontramos majestuosas obras de arte donde el pueblo contaba con una civilización muy desarrollada. Arte colonial. Grandes catedrales como las de México o Cusco fueron conservadas en el siglo XVI. Las barreras de la arquitectura, escultura y pintura desaparecen para configurar un espacio mágico, como por ejemplo la Capilla del Rosario en Puebla. Se distinguen obras de gusto europeo en la pintura. El dibujo, considerado como fundamento del arte, a partir del Renacimiento cobró importancia. Los límites que separan el dibujo de la pintura no son muy precisos, ya que el dibujo constituye las 3/4 partes de lo que constituye la pintura. El despertar de arte en Asia se inicia con el budismo. Desde la India se extendió hacia el oriente, siguiendo las peregrinaciones de los monjes budistas y la ruta comercial de la seda. En el brahmanismo, Shiva, el dios constructor y destructor, se representa con 4 brazos, en otro como bailarín cósmico, encarnando la energía eterna que se caracteriza con Linga o Falo como dios creador. El budismo alumbró inicialmente con formas arquitectónicas como la stupa, la escultura como el relieve, que eran en temas religiosos de procedencia budista y brahmánica. El Mahabharata, poema épico de la India, inspiró a muchos escultores. La paz interior de sus esculturas rebasa su propia belleza artística, hasta la caligrafía alcanza un interés estético e indescriptible. En el siglo III a.C., la dinastía Maurya produjo el primer arte budista donde albergan reliquias. En el siglo I y II perfeccionan la stupa iniciadas por Asuka. La stupa es la bóveda celestial. En la cima se sitúa el Dharmika, lugar donde viven los dioses, y un pequeño parasol llamado Chatra, símbolo de divina dignidad, representación del diagrama arquitectónico del cosmos, con arquitecturas rupestres en acantilados llamados chaityas. Cuenta con potentes columnas y al final una stupa en analogía con la arquitectura de Occidente. El Yora, otra arquitectura majestuosa, alojó allí las 3 religiones hindúes más importantes de la India, que son el budismo, el brahmanismo y el jainismo. Santuarios escalonados y de rara organización responden a distintas funciones y significados que aparecieron al acercarse al año 1000, identificándose con el templo hindú con una torre llamada Sikara. El erotismo en sus esculturas enlaza con la armonía reflejada en la tríada divina del vedismo. El templo de Kambaresvara, dedicado a Shiva, se construyó en 1509 por Krishna. En esta misma centuria se construyó el imperio mongol. A partir del siglo XVI se ven los imponentes mausoleos como el Taj Mahal. El Buda de Kamakura de 1252 habla de la importancia que alcanzó el budismo en Japón. La pagoda de madera se encuentra dentro del recinto monástico y el Todaiji de Nara tiene la estructura más grande de Buda. La arquitectura japonesa tiene mucha relación con la naturaleza. El jardín zen es otro elemento artístico que da semejanza a un mar, dando cuidado y orden espiritual. Data del siglo XV. La arquitectura japonesa supo desistir de lo banal,
creando por ende un estilo impecable, elegante en el ornato y el sobrio color. Fueron muy relevantes los papiros, las telas pintadas y el grabado en madera. La Gran Muralla China, iniciada en el siglo III a.C., separa a China de Mongolia. A Yunlong se le debe el renacimiento urbano de Pekín y el inicio de la ciudad prohibida, en donde se enriqueció por los diferentes emperadores de las dinastías Ming y Qing. El Templo del Cielo, en donde se hacían ritos anuales que coincidían con el solsticio de invierno, fue una de las grandes arquitecturas que resaltó en esta época. La arquitectura religiosa ofreció un modelo inédito de la pagoda que guarda el significado del budismo, y la escultura recientemente descubierta de los guerreros de Xi'an no se asemeja con otras culturas. La forja permite hacer herramientas, armas y elementos de construcción. El trabajo del yunque, en donde la distinción de artista o artesano se diluye al calor de la fragua, dignifica este oficio. El proceso de trabajo de la forja y del hierro no ha cambiado desde la antigüedad. El análisis y origen del desarrollo artístico en la historia del arte es muy complejo. Heinrich Schliemann, en 1876, buscando la tumba de Agamenón, descubrió la necrópolis real de Micenas. Con la Ilíada y la Odisea, donde la realidad y el mito se encuentran en la historia del arte, la cerámica de estilo geométrico pondría fin a esa época del siglo VIII. El arte griego hace evolucionar la escultura monumental en piedra. Alejandría, Pérgamo y Rodas realizaron nuevas obras monumentales compitiendo con Atenas. Imperio más poderoso de la historia, conquista a Grecia y asume su cultura y arte. La escultura de Rómulo y Remo alcanzaron su máxima expresión. Se formó la República, destacándose Tartino el Soberbio como último rey de Roma. El arte romano aparece como la rica tradición griega, donde la escultura y la pintura vienen de Atenas. Imita construcciones griegas y hacen retratos realistas. En el siglo I nació el cristianismo. Se reunían en catatumbas para luego construir sus propias iglesias. En el siglo X se destacaron en la construcción de las iglesias utilizando el arco de medio punto y la bóveda. En el siglo XII llega el estilo gótico, crean un nuevo arco, el apuntado y la bóveda de crucería. Ejemplo, la Catedral de Notre Dame en París. En la pintura se destacaron varios pintores como Giotto, quien trabaja a la profundidad, crea composiciones, siendo influyente en toda Europa. Su composición en el arte tiene personalidad propia. En el arte religioso se enfrentan las luchas entre los partidarios a las imágenes y los iconoclastas. Los turcos tomaron Constantinopla en 1453, donde el final del Imperio bizantino coincide políticamente con esta toma. Se destacó la orfebrería prerrománica, el color, composición y representación de la figura humana, donde rebajarían el grado del barbarismo, conocido durante este periodo en los siglos VI y X después de Cristo. En la Europa prerrománica, la simetría de sus procesos decorativos traducen una excepcional obra de composición y color. El Islam enriqueció la historia del arte a partir del siglo VII, obra de arte arquitectónica como el Taj Mahal. Las estructuras abovedadas dejaron marcadas memorias en la historia universal del arte, resumiendo en sus obras arquitectónicas el poder político y religioso en la época de Justiniano. Obra destacada el Templo de Santa Sofía en 1534. La belleza de sus memorias y arquitectura destacan del Oriente con su rica iconografía. Corresponde en Occidente a la construcción política de Europa medieval. Sus raíces se remontan al arte paleocristiano, influenciado por la estética bizantina y por el Islam. En su arquitectura se destacan los capiteles medievales, las iconografías de esculturas humanas talladas en estos. Manifestaciones artísticas que, siendo cristianas, incorporaron formas de origen musulmán. Como algunas de las iglesias más notables se encuentra la de San Miguel de Escolada.
Entre intuición, oficio y dibujo surge por eliminación del material la escultura que más tarde trabaja el escultor con mayor delicadeza, llevando paso a paso y con detalles definiciones en su lado frontal, posterior y lateral en torno a la obra para contemplar su condición de escultura exenta, terminando los detalles de primer plano para darle finalidad a la obra. Una de las técnicas más antiguas de la historia. Se hace una armadura recubriéndola con varias capas de arcilla, moldeando con diferentes instrumentos, se fijan unas piezas de latón para luego separarlas en dos mitades. Luego se saca el molde y se rellena con yeso y cáñamo para dar una consistencia al molde. Se conoce un original a partir de copias y reproducciones, muy distintas entre sí, lo que diferencian las producidas a lo largo de este proceso. El Liber Peregrinationis, escrito en el siglo XII y guía del peregrino medieval, decía que el sepulcro de San Martín de Tours hacía milagros y sanaciones imposibles. Las catedrales tienen relación con esos caminos de peregrinación que a su vez tienen intercambio comercial y cultural. Las guerras más destacadas fueron la Guerra de los 100 años y la Guerra de las Dos Rosas, sociedades feudales en guerra permanente sujetos al poder del papado, dando la figura del inquisidor apostólico. Europa de las universidades, Santo Tomás de Aquino, la Divina Comedia de Dante, lenguas romances, trovadores, viajes de Marco Polo, entre otros, mostraron una Europa pujante en proceso de formación. Acontecimientos importantes, la invención de la imprenta. En la arquitectura se define el mundo romano y el periodo gótico, con la construcción de monumentales monasterios e iglesias. Por ejemplo, el monasterio de Benedicto, Catedral de Sevilla, y también se destacó la arquitectura militar. En el siglo XV hay una explosión de conocimiento y cultura. En Italia se desarrolló el humanismo, es el arte de la religión y Dios, recuperando los ideales artísticos. Se destaca Leonardo da Vinci, La Última Cena. Los trípticos fueron una verdadera puesta en escena de la historia de la salvación. Después del año 1000, la pintura vivió un verdadero renacimiento. Con la pintura al fresco se simplificó en Occidente las costosas labores de los artistas bizantinos, dando a las iglesias refinamiento que se inspiraban en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ejemplo, una de las más destacadas obras fue el tríptico del Juicio Final. La pintura del resto de Europa vivió bajo la dirección de la pintura flamenca, representando un mayor indicio de la historia del arte. Con la fabricación del vidrio, los hornos de arcilla, cañas para soplar el vidrio, herramientas rudimentarias, entre otras, el maestro hace posible la historia de la vidriería, en las que se combinarán las habilidades del artesano y el talento del pintor. Con origen en Italia, donde la arquitectura, pintura y escultura encontraron un arte nuevo, el humanismo alumbró un nuevo universo que se recompensó por descubrimientos como la imprenta y la redondez de la tierra. En la arquitectura surgió el plateresco, que incluye escudos, fachadas divididas en tres cuerpos, incorporando elementos renacentistas. El manierismo se caracterizó por su fría técnica, estilo artístico, que se sitúa convencionalmente en las décadas centrales y finales del siglo XVI. Brunelleschi logró una de las imágenes más representativas del Renacimiento, la cúpula con linterna. Comienza en Florencia, donde se introduce la perspectiva en el relieve, siendo una exaltación del mundo y del hombre. Buscaba la perfección en la perspectiva y proporción de sus obras. La pintura más representativa es la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, quien fue el pintor más famoso de esa época. La profundidad del cuadro sería la nueva dimensión de la pintura moderna. El temple sobre madera fue el principal medio de pintura en el Renacimiento, representando la expresión más ambiciosa del arte de la pintura, conociendo varios procedimientos como la técnica al fresco, culminó en el siglo XVI con el Juicio Final de Miguel Ángel.
fueron la negación de todo y la visión del descontento de lo irracional pintadas por Goya. Nace en Italia y se extendió por toda Europa. Etapa de crisis generalizada con la revolución científica, donde se concibe el arte a partir de los diferentes contextos históricos, culturales y religiosos, con obras en diversos campos artísticos: la literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, danza, entre otros. En busca de lo espiritual y las pasiones internas, donde se encuentran ideas distintas encontradas como el dualismo y la contradicción. El amor a lo infinito y el instinto a los sentidos de la fantasía es lo que lo identifica. Se vivió la llamada Primera Guerra Mundial de la Edad Moderna, desapareciendo las figuras del Papa y del Emperador, con un equilibrio de poder en todos los estados. Se destaca Vermeer con una gran pericia como artista. Se caracteriza por sus composiciones basadas en puntos, curvas, eclipses y espirales. En el siglo XVII hacen fachadas con ondas llenas de decoración y esculturas. Inventan la columna salomónica, su arquitectura es exagerada y recargada. Se destacan Bernini, Baronini y el pintor Caravaggio, creador del tenebrismo. Se destacó por la profusión de adornos en composición con estilo sobrio del Renacimiento clásico, con temas amorosos, mitológicos y religiosos. Se caracteriza por el detalle, exceso de ornamentación, elegancia, extravagancia, contraste de luces, entre otros. Movimiento artístico de origen francés, su estilo es provocador, alegre y la decoración es excesiva. El dibujo es el punto de partida, luego se modela el barro. Con ayuda de un vástigo que le va dando vida a su obra, el artista procede a moldearlo. De allí saldrá el modelo definitivo para pasarlo a la madera. La talla en madera ha estado ligada a los temas religiosos desde la Edad Media y culminó en el Barroco español. Es un arte nuevo, equilibrado, sereno, influenciado por la Ilustración y la Revolución Francesa. Se expresaba mediante la razón, vinculando a la burguesía. En la pintura se caracterizaban escenas sobrias, donde las pinceladas eran meticulosas, perfección formal y con armonía. Influyeron diversas formas de arte como la literatura, pintura y arquitectura. En la escultura se destacó Edgar Degas con La pequeña bailarina. La arquitectura se relacionaba directamente con los ideales de las nuevas clases altas. La arquitectura de hierro reemplazó a la madera, piedra y ladrillo, posibilitando metas nunca soñadas como la construcción de puentes y rascacielos, ejemplo, la Torre Eiffel. Basada en la estatuaria, se caracterizó por el interés en la claridad del contorno, suavidad de las formas y tranquilidad y realismo de los personajes esculpidos. La pintura mostraba temas sociales y políticos, destacando el orden, armonía y pureza de sus líneas. David y Goya fueron los pintores más sobresalientes en esta época, abriendo los nuevos horizontes de la pintura moderna. Surgen nuevos movimientos artísticos como el romanticismo y el barroco, donde pintan obras que buscan emoción e imagen. El realismo se destaca en temas sociales. El siglo XIX fue el siglo del paisaje. Llegó el impresionismo buscando un efecto de luz y color, pintando al aire libre en un momento particular del día. Sobre una hoja de pergamino, el artista hace el boceto, luego aplica el color, siendo el dibujo la base de la pintura. Hacen el temple con huevo, el cual separa la yema mezclándola con agua destilada y luego el color. Ya sobre el lienzo se realiza la pintura u obra al terminar. La pintura impresionista llevó los colores puros al lienzo y con el caballete, la tela y las pinturas se salió al campo buscando lo que ofrece la naturaleza.